Imaginen un tiempo antes de que la historia se escribiera, un tiempo en que la civilización apenas comenzaba a surgir. Este fue el tiempo de la antigua Mesopotamia, una tierra entre el Tigris y el Éufrates. Esta media luna fértil fue la cuna de la agricultura y las ciudades. Mesopotamia fue un crisol de culturas, especialmente los sumerios. Los sumerios llegaron alrededor del año 4500 a.C. Sus orígenes son un misterio, pero su impacto es innegable. Fueron los primeros en establecer una civilización compleja. Desde la escritura hasta la astronomía, sentaron las bases del progreso. Mesopotamia no era una tierra fácil, era una tierra de desiertos e inundaciones. Los sumerios domesticaron esta tierra salvaje. Crearon sistemas de irrigación para controlar los ríos, transformando llanuras áridas en campos fértiles. Este dominio les permitió prosperar y construir grandes ciudades. El éxito de la agricultura sumeria condujo a un excedente de alimentos, lo que a su vez impulsó el crecimiento de la población. Las aldeas se convirtieron en pueblos, y los pueblos evolucionaron en poderosas ciudades-estado. Cada ciudad-estado era un reino independiente, con su propio gobernante, su propio dios o diosa patrón, y su propio ejército. Algunas de las ciudades-estado más prominentes fueron Ur, Uruk, Lagash y Kish. Estas ciudades-estado competían constantemente por el poder y el control de los recursos. Construyeron enormes muros para proteger a sus ciudadanos y se involucraron en frecuentes conflictos. A pesar de su rivalidad, las ciudades-estado sumerias compartían una cultura, un idioma y una religión comunes. También comerciaban extensamente entre sí, intercambiando bienes, ideas y tecnologías. La competencia entre las ciudades-estado también impulsó la innovación. Cada ciudad se esforzaba por superar a sus rivales en la construcción de templos impresionantes, la creación de tecnologías innovadoras y la expansión de su influencia. Este constante impulso por el avance condujo al desarrollo de muchos de los sellos distintivos de la civilización sumeria. Uno de los logros más significativos de los sumerios fue la invención de la escritura. Desarrollaron un sistema de escritura conocido como cuneiforme, que significa en forma de cuña, en latín. La escritura cuneiforme se creaba presionando un estilete de caña sobre tabletas de arcilla húmeda. Estas tabletas luego se secaban o se horneaban, creando un registro permanente. Al principio, la escritura cuneiforme se utilizaba principalmente para el mantenimiento de registros, el seguimiento del comercio y la gestión de recursos. Con el tiempo, evolucionó para abarcar una amplia gama de usos, desde registrar leyes y eventos históricos hasta escribir mitos, leyendas e incluso cartas personales. La invención de la escritura tuvo un profundo impacto en la sociedad sumeria. Permitió la acumulación y transmisión de conocimiento a través de generaciones. También facilitó la comunicación y el comercio a largas distancias. La escritura cuneiforme se convirtió en la base de los sistemas de escritura en toda Mesopotamia y más allá, influyendo en el desarrollo de alfabetos en otras civilizaciones. Los sumerios no solo fueron pioneros en la escritura, también fueron inventores prolíficos. Desarrollaron tecnologías que revolucionaron el transporte, la agricultura y la guerra. Uno de sus inventos más impactantes fue la rueda. Inicialmente creada para la cerámica, la rueda se adaptó rápidamente para su uso en carros, transformando el transporte y el comercio. Otra innovación clave fue el arado. Esta herramienta simple pero efectiva permitió a los agricultores cultivar áreas de tierra más grandes de manera más eficiente, lo que llevó a un aumento en la producción de alimentos. Los sumerios también desarrollaron el velero, que facilitó el comercio y la exploración a lo largo de los ríos y las costas del Golfo Pérsico. Además de estas tecnologías innovadoras, los sumerios hicieron avances significativos en matemáticas y astronomía. Desarrollaron un sistema numérico de base 60, que todavía usamos hoy para medir el tiempo y los ángulos. También hicieron observaciones meticulosas de las estrellas y los planetas, desarrollando calendarios y prediciendo eventos astronómicos. Sección 5. El poder de los reyes sacerdotes. Las ciudades-estado sumerias eran teocracias, lo que significa que sus gobernantes eran considerados líderes tanto políticos como religiosos. Estos reyes sacerdotes, conocidos como Ensi o Lugal, se creía que eran elegidos por los dioses para gobernar la ciudad y su gente,
Tenían un inmenso poder y autoridad, supervisando todos los aspectos de la vida, desde las ceremonias religiosas hasta la guerra y los proyectos de construcción. Los reyes sacerdotes eran asistidos por una clase de sacerdotes y escribas que administraban los templos, impartían justicia y mantenían registros. Los templos no eran solo lugares de culto, también eran centros económicos y políticos, controlando vastas extensiones de tierra y empleando una gran fuerza laboral. La religión jugó un papel central en la vida sumeria, moldeando su visión del mundo e influyendo en cada aspecto de su sociedad. Creían en un panteón de dioses y diosas, cada uno con sus propios poderes y responsabilidades específicos. Construyeron enormes zigurats, imponentes pirámides escalonadas, para honrar a sus deidades y servir como centros de culto. Era muy valorada, y los escribas disfrutaban de una posición privilegiada en la sociedad. Sección 7. La caída de una gran civilización. La civilización sumeria, a pesar de sus muchos logros, no estaba destinada a durar. Hacia el siglo 24 a.C., Sumer comenzó a declinar, debilitada por conflictos internos, degradación ambiental y presiones externas. El surgimiento del Imperio Acadio bajo Sargón el Grande marcó el final de la independencia política sumeria, aunque su influencia cultural persistió. Un factor que contribuyó a la decadencia de Sumer fue la guerra constante entre las ciudades-estado. Estos conflictos agotaron los recursos, interrumpieron el comercio y debilitaron a Sumer en su conjunto, haciéndola vulnerable a la invasión. Otro factor fue la creciente salinización del suelo, una consecuencia del riego intensivo. Este problema ambiental redujo la productividad agrícola y probablemente contribuyó al malestar social y la inestabilidad. Si bien la civilización sumeria finalmente colapsó, su legado perduraría durante milenios. Sección 8. El legado duradero de Sumer. Los sumerios dejaron una huella imborrable en el mundo. Sus innovaciones y logros influyeron en innumerables culturas y civilizaciones que les siguieron. Su invención de la escritura, su desarrollo de las matemáticas y la astronomía, y sus innovaciones en tecnología sentaron las bases para el progreso futuro. Sus mitos, leyendas y obras literarias, incluyendo la epopeya de Gilgamesh, continúan cautivándonos e inspirándonos hoy. Sus códigos legales, como el Código de Ur-Nammu, establecieron principios de justicia e influyeron en códigos legales posteriores en el antiguo Cercano Oriente. Sus innovaciones arquitectónicas, incluido el zigurat, inspiraron asombro y admiración, influyendo en la arquitectura religiosa durante siglos. Los sumerios pueden haber desaparecido, pero su historia es un recordatorio del poder perdurable del ingenio y la creatividad humanos. Su civilización, aunque desaparecida hace mucho tiempo, continúa hablándonos a través de los milenios, recordándonos nuestra herencia humana compartida y el legado perdurable del pasado. Sección 9. Conclusión. El impacto de Sumer en el mundo. La civilización sumeria, aunque existió en un pasado distante, continúa resonando con nosotros hoy. Su historia es un testimonio del poder perdurable del ingenio humano y del profundo impacto que incluso las primeras civilizaciones han tenido en el curso de la historia humana. Al contemplar las estrellas, contar historias y maravillarnos con las maravillas de la tecnología, recordamos la deuda que tenemos con los sumerios y sus notables logros. Fueron los pioneros, los innovadores, los que se atrevieron a aventurarse en lo desconocido y al hacerlo, sentaron las bases del mundo que conocemos hoy.